Bien. Ok, bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes, Andrés, pues por la introducción, digámoslo así, la presentación del coloquio, ¿ya? Vamos a ver unos temas ahí cortos, muy breves, de algunos conceptos como básicos, ¿ya? Que nos van a permitir después abrir como un espacio de reflexión, como de qué pensar hacia el presente y hacia el futuro, ¿sí? Acerca de, digamos, de la transición energética y el impacto que tiene sobre la logística, ¿ya? Entonces, aquí está un poquitico la agenda. ¿Qué es la energía? ¿Por qué es importante la energía? Tipos de energía. ¿Qué es la transición energética? ¿Por qué hablar de transición energética? ¿Cómo hacer este tema de la transición energética? Muy en breve, realmente les digo, es el índice, pues, por decirlo así, logística y transición energética. ¿Cómo afectará la transición energética a la logística? Que es digamos, como el tema objeto de nuestra reunión, de nuestro coloquio, sino que antes pues hay que explicar un poquitico unos términos que seguramente la mayoría, si no todos ya conocen, pero asegurarnos que tienen entendido qué significa energía y para qué y cuál es el propósito de la energía antes de llegar al punto número 8 de cómo afectará la logística, ¿ya? Y finalmente llegaremos pues a Colombia y la transición energética y pues el impacto que tiene y que va a tener sobre nuestro país, sobre nuestra economía y sobre, digámoslo así, es un poco el tema final sobre las empresas, ¿no? Las organizaciones, ¿ya? Y ya pues cerramos con una reflexión. O sea, digamos que son los puntos centrales, ¿sí? Entonces vamos arrancando con el primero, que es qué es la energía, ¿ya? Entonces ahí está un poco como la imagen que es la energía y, y pues el propósito de la energía, pues, ¿cómo pudiéramos determinarlo? El propósito de la energía podemos mirarlo desde el punto de vista de la ingeniería, de la academia, ¿sí? Entonces, si podemos decir que energía, ¿qué es? Pues la realización de un trabajo, ¿ya? La realización de un trabajo, ¿sí? Hacer un trabajo, ¿sí? Y la energía, pues, tiene diferentes medidas, forma de medirla, ¿ya? Pero en términos ya, digámoslo así, industriales y en términos logísticos, pues la energía, básicamente yo la interpreto o la defino como la capacidad de transformar. Eso es lo que hace la energía, lo que define la energía, la capacidad de transformar. Y pues es muy sencillo, transformar qué en qué. Entonces, transformar materia prima en un producto terminado. Y estamos hablando de un sistema de producción. Entonces, ahí estoy haciendo una transformación de materia prima en producto terminado. Pero si lo miramos desde el punto de vista logístico, pues es transformar la ubicación de un producto terminado a otra ubicación, ¿ya? Entonces es un producto terminado que está en la China, pero hay que traerlo a Colombia. Entonces, para poder cambiar esa ubicación de ese producto terminado que está en la China y traerlo a Colombia, pues simplemente necesitamos hacer uso de la energía. Hay diferentes energías, la vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que en mi concepto, intento ir un poco más allá que simplemente que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Para mí la energía es la capacidad de transformar. Esa es la energía, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya es un concepto muy elemental, muy básico. Vamos al siguiente punto, que es el punto número 2. ¿Por qué es importante la energía? Entonces, la energía, digámoslo así, que es vital para nuestras vidas, o sea, para nuestras vidas. Y de hecho, desde las culturas, pues, digámoslo así, primitivas, pues, el doctor Andrés sabe mucho más que yo de esas culturas que están por allá en Turquía, ¿sí? Y que después llegaron por allá a España, ¿ya? Y parte, digamos, de esas culturas primitivas hacían uso de la energía. ¿Cuál energía? La que proveía el fuego, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenían que tener fuego para poder cocinar, para poder calentarse en épocas de invierno, ¿ya? ¿Qué otra energía? La que producían los alimentos para poderse mover, para estar vivos, para sentirse vivos, ¿ya? De hecho, no es en vano que hay eslogan de algunos productos energéticos, ¿ya? Como lo es Red Bull en la Fórmula 1, ¿ya?
Entonces, ¿qué hacen? Energía. Entonces nos permite movernos, nos permite estar vivos, nos permite hacer, como dice por acá abajito, te remarca, está, dice, hacer la vida más fácil. ¿Por qué? Pues porque cada vez disponemos de más dispositivos, de más elementos para hacernos la vida más fácil y más llevadera, tanto en la industria como en el hogar, como en el comercio. Hace muchos años no existían escaleras eléctricas. Hoy en día tenemos escaleras eléctricas. No existían silla de ruedas motorizadas, con motor eléctrico. Hoy tenemos silla de ruedas motorizadas. Y no existían todo el equipamiento eléctrico que caracteriza una planta para mover productos, por ejemplo, en una bodega o productos semi-elaborados, work in progress o work in process, ¿ya? Y ya finalmente, pues porque la energía nos ayuda a entretenernos, ¿no? Entonces, ¿qué fuera de nosotros hoy en día sin Netflix, por ejemplo? ¿Ya? Pues para tener Netflix necesitamos energía, ¿ya? Entonces, esa es como, digamos, un poco la importancia de la energía. Realmente ha tenido un impacto, digámoslo así, directo e importante en el desarrollo de la humanidad. Lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá. O sea, este mundo y, digamos, la supervivencia nuestra hacia el futuro no se concibe sin energía, ¿ya? Precisamente parte de la preocupación de viajar a Marte, además del tiempo que toma, es la disposición de energía, o sea, disponer de una energía segura y confiable, segura y confiable, ¿ya? Entonces, eso es una de las problemáticas, poder disponer de energía, ¿ya? Entonces, hacia el futuro, pues vamos a seguir, digámoslo así, que dependiendo de la energía y es parte de la preocupación que tenemos, ¿ok? Vamos entonces a este tema y esto es algo que a mí me impactó en una familia de amigos muy queridos en Alemania, un pequeño pueblo que estuve. Realmente íbamos a ver otros asuntos, pero es una familia muy querida. Y allí dice, por ejemplo, el uso de la biomasa para calentar los hogares siguió siendo una fuente de energía, pero principalmente en zonas rurales y para el calor suplementario en las zonas urbanas. A mediados de la década de los 80, el uso de la biomasa y otras formas de energía renovable comenzó a aumentar en gran medida debido a los incentivos para su uso, especialmente para la generación de electricidad. Muchos países están trabajando para aumentar el uso de las energías renovables de forma de ayudar a reducir y evitar las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, volvemos a lo primitivo. ¿Y lo primitivo qué es? Quemar carbón, quemar leña, ¿ya? Estas fotografías que les voy a presentar, eso fue hace, no sé, 4 o 5 años, mucho antes de la pandemia y mucho antes de la guerra que actualmente se tiene entre Rusia y Ucrania, ¿ya? Ahí estoy entonces reunido con unos amigos muy queridos en un pueblo pequeño, Donaueschingen se llama, en Alemania, ¿ya? Estamos tomando ahí una copita y un licor muy característico de la zona, como decir aquí tomar aguardiente de caña, ¿sí? Pero la fotografía no va a esta fotografía que es del Facebook y la parte social de la visita, no, va es a esto, a mostrar cómo en esta casa, que es una casa típica de clase media alemana, ¿sí? Tienen esto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es la estación de Donaueschingen en Alemania, un pueblo, y si ustedes observan, miren el tendido eléctrico. Este es el tendido eléctrico a 3160 voltios con que se alimentan los motores de las locomotoras eléctricas en Alemania. Sí, aquí está el tendido eléctrico, lo que llamamos nosotros en ingeniería la catenaria. Esta es la catenaria para alimentar los trenes eléctricos, y es un pueblo pequeño, ¿ya? Y ahí está un poquitico localizado en el mapa, pues donde estábamos en esa época, ¿ya? Muy al límite de Suiza. ¿Y qué ocurre en esta casa? Ahí están observando, ¿sí? La casa, arriba no sé si alcanzan a observar un calentador de agua, por acá hay unos paneles solares y hay un calentador solar de agua. Y esta es la despensa. Si ustedes observan, aquí está la despensa, ¿sí? Y miren que ellos tienen, no sé, ese pensamiento que también un poco lo tienen los japoneses, lo viví en Japón en alguna época, ellos tienen como esa previsión de tener alimentos, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver los jugos y también pueden ver las canastas de cerveza y por otro lado están las botellas de vino, ¿ya? Entonces tienen, digamos, una despensa muy diferente a lo que manejamos nosotros. Ellos prevén con cierta, digamos, con ciertas miras hacia un futuro no muy corto como el nuestro, ¿ya? Entonces esta es la despensa de esa casa y el tema va a esto.
Miren lo que hay en el sótano de la casa. ¿Qué tenemos acá? Esa casa de Alemania. ¿Qué tenemos acá? Tenemos troncos de madera cortados. Y esto no es algo de libre albedrío, no, simplemente es la municipalidad, el alcalde municipal le otorga una determinada franja, una determinada área en un bosque sembrado y preparado para disponer de estos troncos, ¿ya? Entonces aquí tenemos en el sótano de esa casa de Alemania estos troncos. Y por el otro lado, en la vista al otro lado, tenemos unos bidones con fuel oil están en el sótano de la casa. Entonces aquí tenemos fuel oil y aquí tenemos troncos. Y todos estos dos, digamos, materiales que tienen carbono y que es energía, es para alimentar esto que ustedes están viendo acá. Si ustedes observan, esta es la caldera de la casa. Y con esta caldera es que se va a calentar toda la casa. Y aquí tienen pues parte del control del equipamiento para quemar el fuel oil, si observan acá. Y acá está también otra parte del equipamiento con todos los instrumentos de control. Entonces yo le preguntaba a nuestros amigos alemanes, bueno, ¿y por qué tienen todo esto? Y entonces ellos me contaban. Y lo que pasa es que el invierno en Alemania es muy fuerte, las nevadas son muy duras, nos podemos quedar sin fluido eléctrico, pero nunca nos podremos quedar sin energía en nuestra casa. Y no estoy hablando de energía eléctrica, simplemente de energía. Porque resulta que esta casa, el piso, digámoslo así, el primer piso donde está la sala, comedor, cocina y todo, es un piso térmico. Ese piso se calienta y ese piso térmico, todo el piso se calienta y calienta la casa, que realmente es de 3 o 4 plantas, ¿ya? Entonces, esto simplemente es para mostrarles cómo los alemanes prevén, y esto simplemente es una casa de clase media, ¿ya? Su suministro energético, o sea, para ellos es vital. A unos pocos kilómetros ocurrió lamentablemente una tragedia en otro pueblo alemán, ¿sí? Unos pocos kilómetros de este, donde se quedaron sin energía y se quedaron sin energía eléctrica y luego se quedaron sin gas y luego se quedaron sin energía total y pues se tuvieron varios decesos, varias muertes de varias personas. Entonces miremos esto ya. Aquí ya vemos la estación ya con nieve y la casa con nieve, ¿ya? Entonces simplemente es para mostrar eso y esto fue antes de pandemia y antes de la guerra con Ucrania. ¿Cuál era el temor ahorita con este asunto geopolítico? Ucrania-Rusia. Pues de que ustedes todos conocen de que Alemania, pues, perdón, Rusia, pues por diferentes medidas de presión ya no puede suministrar el gas a Rusia. Y parte de los temores es este, o sea, que es que Alemania es un país que necesita el gas y en esa época era dependiente del gas que venía de Rusia. La industria y los hogares en Alemania, ¿ya? Listo. Entonces esto es una muestra de por qué es importante, ¿sí? Por qué es importante. Y luego ya ahí saltamos a la Universidad de Wurzburgo, una universidad pública, tiene 5.000 profesores, 50.000 estudiantes. Y ahí estoy con uno de mis amigos profesores muy querido, que también es amante de las energías, pues, de las energías renovables y de la transición energética, ¿ya? Ahí todos podrán observar fácilmente la diferencia entre un alemán y un colombiano, ¿ya? 1,70 contra 1,95. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Ahí la pueden notar todos. Pasamos entonces ahorita a los tipos de energía. Los tipos de energía, pues seguramente ya todos los conocemos, la energía térmica, la energía radiante, la energía lumínica, la energía química, la energía nuclear, la energía eléctrica, la energía gravitacional. Tengo hambre. Perdón, es que hay un micrófono abierto. Que está, pues cuando no estaba tan así, estaba por acá, pero ya está otra vez la fila pasando el Por puente. favor, cerrar los micrófonos, los tengan abiertos. Gracias. Bueno, entonces aquí ya observamos los tipos de energía. Aquí está la gravitacional, que es la energía de la gravedad, ¿ya? Y aquí está la energía mecánica. Estos son diferentes tipos de energía. Y ya viendo en la práctica, pues está la energía eólica, eólica onshore y la eólica offshore, ¿ya? Los grandes parques que están haciendo por allá en Europa, en el Mar del Norte, ¿sí? La energía solar térmica en los techos, la energía solar fotovoltaica en los techos, ¿ya? Tenemos por aquí las hidroeléctricas, pequeñas, medianas y grandes hidroeléctricas. Esta es una mediana y esta es una pequeña central hidroeléctrica en un pueblo, en Alemania. Esta es una planta mareomotriz, esta queda en Francia y esta ya es con la energía del mar. Aquí hay unas compuertas. Esta ya la energía geotérmica con biomasa.
Estas son células de combustible, ¿ya? Por aquí es algo con algas, energía con algas, y la energía geotérmica, digámoslo así, que del calor que proviene del núcleo de la Tierra y que sale en forma de vapor, ¿ya? De esto, pues hemos hecho varios estudios en Colombia, muchos estudios. En la Alta Guajira hice muchos estudios sobre energía eólica onshore y offshore. He hecho estudios sobre energía mareomotriz, tanto en la costa pacífica como en la costa atlántica. Y también hice unos estudios geotérmicos de prefactibilidad para un estudio de prefactibilidad para una geotérmica en el Nevado del Ruiz, ¿ya? Mientras nosotros hacíamos eso con una compañía española, pues, para la cual yo trabajé, Isagena hacía estudios geotérmicos para los volcanes que se tienen en Nariño, ¿ya? El Cumbal y otro volcán que está en Nariño, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos geotermia, ¿ya? Y tenemos los termales que todos conocemos, de Santa Rosa, por decir algo, y los de Pisimbalá, y unos que hay en el Huila, y los que están en el Cauca, ¿ya? El tema nuestro es que como por Sudamérica había una cordillera que es la cordillera de los Andes, y que en Colombia se deriva en 3 cordilleras, y que la oriental coge hacia Venezuela, pero lamentablemente viene al lado de estas cordilleras algo así como, si podemos llamarlo, unas franjas tectónicas que tienen, digamos, una línea de comportamiento sísmico muy importante. Entonces, ya ese comportamiento sísmico plantea un nivel de riesgo alto para un proyecto geotérmico en Colombia. Cuando hice el estudio de prefactibilidad para el Nevado del Ruiz, ese fue un factor clave para que el inversionista español, la empresa de energía española, digamos, negara la segunda fase, que era el estudio de factibilidad, para luego sí ya ir a la fase ya de lo que es diseño en detalle y construcción pues de la central geotérmica, porque el nivel de sismicidad, como ustedes todos lo conocen, del Nevado del Ruiz es alto, ¿no? Y de hecho la fumarola pues aparece y desaparece, pero es un riesgo muy alto pues para hacer una inversión. Muy diferente en Estados Unidos, que también tienen geotermia, pero digamos los niveles de sismicidad son menores y digamos lo más gestionables, si podemos llamarlo así, que pueden bajar el punto de riesgo, ¿ya? Bueno, estos son los diferentes tipos de energía, vamos. Y entonces vamos ahora sí, ¿qué es la transición energética? Pues como ya vimos por allá unas energías, ¿sí? Aquí tenemos entonces que la transición energética no es nada más y nada menos que, entre comillas, pasar de usar combustibles fósiles a usar energías renovables, como parte de lo que mencioné yo ahora, la solar, la fotovoltaica y la biomasa, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pero su nombre lo indica, o sea, yo quiero hacer énfasis en esta palabra, transición, porque es que lamentablemente algunos medios de comunicación, no sé por qué, cortan con algunas tijeras, y no sé con qué intención, la explicación de que es una transición energética no se logra en un país en un año, en 2 años, en 3 años. Esto es un proceso que toma 10, 15, 20 años, ¿ya? Depende de las políticas, de los intereses del país y también depende de inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hombre, un país no puede en 6 meses, en un año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, quitamos todos los combustibles fósiles y nos vamos para las renovables. Eso es falso. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis es que transición significa 10, 15, 20 años, ¿ya? Para hacer esa transición energética, primero. Y segundo, hay un punto de vista con respecto a la transición energética, y es que no es dejar los combustibles fósiles de lado y meter todo en renovables, no, sino que es una sumatoria. ¿Qué significa una sumatoria? Que vamos a seguir consumiendo algo de carbón, algo de petróleo y mucho de gas natural, porque se dice que el gas natural es el combustible puente para la transición energética. Y ahí pues nos quedan varios años, ¿no? De tener petróleo, y nos quedan varios años de tener gas natural. Entonces, lo que se plantea es de que no es eliminar los fósiles, sino sumar a los fósiles, que las nuevas energías que lleguen y que se sumen a la energía actual sean de origen renovable. Esta es otra visión de la transición energética, ¿ya? Es sumar a lo que se tiene hoy en día, ¿sí? Entonces,
Miren que hay dos visiones, ¿no? Una, aquellas, digamos, yo no sé cómo llamarlo, apocalíptica, que dice de que vamos a acabar con los combustibles fósiles. Y aquella más razonable, más racional y más realista que dice, oye, tenemos unos combustibles fósiles hoy. Hoy tenemos petróleo, plantas que queman petróleo. Hoy tenemos gas natural. En el Valle tenemos dos plantas que trabajan con fuel oil número 4 o trabajan con gas natural, que es Termovalle y Termo en Cali, ¿ya? Pero esas plantas deben de seguir operando. ¿Cuál es el combustible llamado a que operen? Pues con gas natural, ¿ya? Tenemos una dificultad y es que estamos en la cola, pues, del tubo de gas, si podemos llamarlo así. Eso es una de las limitaciones, digamos, del suroccidente colombiano, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la transición energética. Recuerden, dos visiones. Una, ir haciendo una transición gradual para pasar de combustibles fósiles a renovables. Y la otra es que las energías que lleguen, que se necesiten hacia el futuro, sean de origen renovable, no de origen fósil. Ahora, es imposible, o sea, es en el mundo que tenemos hoy, en la economía que tenemos hoy y en la infraestructura logística que tenemos hoy, es totalmente imposible reemplazar toda la energía que nos dan los combustibles fósiles. No hay energías renovables para reemplazarla. No hay equipamiento. No hay suministros de paneles solares. No hay baterías de litio. No hay suficiente para reemplazar toda la energía del mundo. Eso incluye Colombia, ¿vale? La mayor parte de nuestra energía usada hoy no es renovable. Entonces, como ya sabemos, ¿quiénes son los mayores consumidores, pues, de energía, digamos, no renovable? O sea, petróleo, carbón, gas natural y energía nuclear, pues las economías desarrolladas. Entonces podemos hablar de que Estados Unidos es uno de los grandes consumidores. La China es uno de los grandes consumidores. Ahora es uno de los grandes consumidores de gas natural. En alguna oportunidad lo fue de carbón y eso tuvo un impacto gigantesco en el carbón porque nos disparó el precio de tonelada de carbón y eso hizo inviable algunos proyectos con base en carbón. Hoy en día la China está dejando de consumir carbón por el problema de polución alrededor de sus grandes ciudades. Uno de los errores fue construir plantas alrededor, plantas térmicas alrededor de las grandes ciudades. ¿Cómo nos pasa en Cali? Tenemos dos plantas térmicas cerca a Cali, cerca del aeropuerto para ser más exactos, Termovalle y Termo en Cali, ¿ya? La única diferencia es que no trabajan con carbón, trabajan con gas natural. Si trabajaran con carbón sería muy diferente el tema nuestro de contaminación, que ya nos está afectando, que ya están saliendo alarmas de contaminación del aire en Cali, ya están saliendo en Bogotá, en Medellín ya hay pico y placa ambiental. Entonces, cada vez nuestro planeta se degrada más. Muy bien. ¿Por qué debemos de hablar de transición energética? Pues muy sencillo. Categoría por combustible para el 2021. El 61% de la categoría correspondía a combustibles fósiles. Ojo. Y luego viene aquí esta. Combustibles bajos en carbono y aparece la nuclear. Pues sí, es muy baja en carbono, pero tiene otras dificultades, ¿no? Aparece la hidroeléctrica, la eólica y la solar, el 35%. Por aquí la geotérmica y la biomasa con el 2% y otras muy pequeñas. Ahora, tenemos por el otro lado, por combustible. Entonces miren que el 36% lo tiene el carbón. El 36% lo tiene el carbón, ¿ya? El 22% lo tiene el gas natural, ¿ya? Y solamente el 15% lo tienen las hidroeléctricas, ¿ya? Y el solar el 3.6 y la eólica el 6.5. Entonces, ¿qué se espera pues hacia el futuro? Como lo comenté ahora, que estas energías tengan mayor participación y vayan, entre comillas, vaya perdiendo participación el carbón, luego el petróleo, luego el gas. Esa es más o menos la idea, ¿no? Darle mayor participación eólica, solar e hidroeléctrica, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Por qué debemos de hablar entonces de esto? Pues, pues digamos que hay algunas razones de aspectos técnicos, tenemos nueva tecnología, tenemos disponibilidad, tenemos recursos, factores económicos, ¿ya? De comercialización, pero digamos que uno de los claves importantes son aspectos sociales y el impacto ambiental, ¿ya? ¿Y por qué aspectos sociales? Pues porque yo no sé, a veces queremos mirar con los dos ojos las economías desarrolladas, pero como para lo que nos conviene, porque para ciertas cosas la queremos mirar con un solo ojo. A ver, me explico, ¿ya? Miramos Europa
Oye, pero es que en Europa sí que siembran paneles solares y granjas solares y desarrollan parques eólicos, ¿ya? Pero también en Estados Unidos, ¿ya? Están desarrollando parques solares y parques eólicos. Entonces, esto lo miramos con los dos ojos. Pero cuando empezamos a hablar de comunidades energéticas, ojo, comunidades energéticas, y ya estoy hablando del aspecto social de la energía y el desarrollo energético, ahí sí no miramos a Estados Unidos y ahí sí no miramos a Europa. La gran cantidad de cooperativas, ojo, cooperativas energéticas que hay en Alemania es impresionante. Y ni se diga las de Estados Unidos, que empezaron en 1937. En Estados Unidos, las primeras cooperativas de energía. ¿Y cuáles son esas cooperativas? Los que hoy llamamos en Colombia terrenos no energizados o tierras no energizadas. Y para eso entonces sacamos el FASNI, que es una organización para llevar energía donde no hay, digamos, interconexión eléctrica. ¿Qué pasa entonces en Estados Unidos? Hay ciertas comunidades rurales, igual que en Alemania, que no llegaban a la red eléctrica. Y ellos empezaron a desarrollar sus parques solares, sus parques eólicos, y ya luego se conectaban a la red. Pero son propietarios de su propia producción de energía. Entonces nosotros, no sé por qué razón, con dos ojos miramos, pero después miramos solo con un ojo para darnos cuenta que ya también tienen comunidades energéticas. Entonces esto es muy importante porque esto tiene un impacto social obviamente y esto pues tiene que ver con el desarrollo del país, que el desarrollo del país no es solamente a nivel económico, el desarrollo del país debe ser a nivel técnico y también debe ser a nivel social. Y todo esto va a tener ventajas pues para disminuir el impacto ambiental. Bueno, espero que no tomen todo esto como un discurso socialista y nada de estas cosas, simplemente les cuento lo que ha ocurrido y lo que ocurre en países que también son socialistas, como los hay en la Comunidad Económica Europea. Mientras que en Estados Unidos también hay comunidades energéticas desde 1937 y hay más de 42 comunidades energéticas en Estados Unidos, que son pequeñas empresas eléctricas privadas. ¿Qué significa privadas? Se reunieron 5, 4, 10, 20 granjeros o 20 campesinos que tienen sus granjas americanas y montaron un generador de 2 megavatios eólico, ¿ya? O un parque solar. Eso es, ¿ya? Aquí debemos de empezar a hacer algo similar. Además, porque nosotros estamos en un mercado que es de libre competencia, donde el sector eléctrico hay empresas privadas que, digamos, no le es rentable extender una red de 15 kilómetros para que llegue la energía a un campesino que va a consumir, ¿qué digo yo? 100, 150 kilovatios hora al mes. Eso no es rentable, nunca vas a recuperar la inversión de una línea 13,2 kilovoltios a 34,5 kilovoltios. ¿Vale? Ahora sí, ¿cómo hacer entonces la transición energética? Pues muy sencillo. Recuerden qué es lo que tenemos hoy. Hoy que tenemos, como lo mostré en la gráfica anterior, petróleo, carbón, gas natural, algo de nuclear. Colombia no tanto, pero en otros países sí. Entonces, estos son los que menos beneficio tienen, digámoslo así, para el impacto ambiental. ¿Qué tiene más beneficio? Oye, empecemos a hacer grandes hidroeléctricas y toda esa basura que estamos recogiendo, que se lleva por allá, si no estoy mal, al depósito de Yotoco, pues porque no vamos quemando y vamos incinerando estas basuras para producir energía eléctrica, como hacen los japoneses. Tocó verlo en Tokio, como ellos la basura no la sacan de Tokio, la basura la queman dentro de Tokio con todos unos sistemas de filtración y todo para que no haya emisión de partículas y se quema dentro de la ciudad. Eso hace Japón, eso hace Tokio. Y aquí está entonces la energía verde y entonces aquí debemos de empezar a apuntarle lo eólico, lo solar, la biomasa. En esto ya digamos los ingenios azucareros y los ingenios del Valle del Cauca y el norte del Cauca, pues digámoslo así que han avanzado muchísimo y ya tienen su cogeneración y además son exportadores de energía eléctrica. Hay que desarrollar más lo solar y lo eólico. Y la geotérmica ya le expliqué un poquitito, el biogás. Y por acá están las hidroeléctricas de bajo impacto. Aquí aparecen unas oportunidades espectaculares para la industria, ¿ya? ¿Por qué? Porque Colombia, afortunadamente, todavía es rica en hidrología, todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque ese cambio climático está teniendo una afectación muy severa sobre el planeta y lo voy a explicar al final de esta presentación, ¿ya? Entonces, pues como ya hemos visto, los proyectos, digamos, de grandes hidroeléctricas, pues tienen un impacto ambiental, ¿sí? Y también tiene un impacto social, ¿ya? Entonces, mientras que las pequeñas y las medianas hidroeléctricas, digamos que es impacto ambiental y social, que tienen las grandes y que para lo cual se hace un plan de mitigación para ese impacto social y ambiental, ¿ya?
Además que está regulado y está vigilado pues, por diferentes estamentos del Estado colombiano, pero las pequeñas y medianas hidroeléctricas tienen un impacto menor. Por lo tanto, entre comillas, son más factibles de realizar con menor impacto. Entonces, por eso es que aparecen aquí las energías, digámoslo si podemos llamarlo así, verdes. ¿Ok? Bueno, muy bien. Tenemos aquí entonces, hay varias razones para poder, digamos, explicar por qué debemos de entrar en el tema de las energías renovables, ¿ya? Hay muchas razones, pero en resumen, está lo ambiental, está lo social, y me preocupa un poco lo tecnológico. ¿En qué sentido? En que nosotros no estamos desarrollando tecnología. O sea, nosotros no estamos copiando el modelo alemán. Yo lo viví, lo vi y lo he estudiado, y el modelo alemán es muy sencillo. Queremos ir para allá, entonces la industria quiere ir para allá, la economía quiere ir para allá. El Estado, ojo, que es el que regula los sectores, también va para allá. Y la política, no los políticos, la política va para allá. Entonces todos los industriales, el Estado, que es el que coloca las políticas, van para allá. Pero aquí viene algo muy importante. Y la academia también debe ir para allá. Entonces yo aquí sí veo una debilidad muy grande en Colombia y en nuestro desarrollo tecnológico. Nosotros no tenemos una fábrica de paneles solares, no tenemos una fábrica de baterías de litio, no tenemos una fábrica de generadores eólicos. ¿Cuál es la preocupación? Que dependemos de la tecnología de otros países, de otras economías. En este momento hay una preocupación muy grande de las empresas, en términos generales en el mundo, pero también en Colombia, de aquellas empresas en Colombia que tienen parques solares fotovoltaicos, por una razón muy sencilla. Porque todos los componentes de los parques solares fotovoltaicos, la mayoría, si no el 100%, vienen de la China. Y en el momento en que lamentablemente ocurra, que ojalá nunca ocurra, se escale la guerra entre Rusia contra la Unión Europea, entre Rusia contra Estados Unidos. Y si eso se declara, pues Rusia irá acompañado de la mano con China. Y si Rusia acompaña a China, acompaña a Rusia, perdemos a la China como proveedor de todos los equipos para los parques solares. Y eso implica los repuestos para los parques solares. Y entonces nos vamos a quedar sin repuestos para los parques. Entonces se dañó un inversor de 500 kilovatios. Perdimos 500 kilovatios, medio megavatio, porque se dañó el inversor. Entonces, eso es un golpe muy duro y estamos dependiendo tecnológicamente. Eso es una complicación que tenemos. Y ya no metemos en el tema, digamos, que es como el objeto del coloquio, y es la logística y la transición energética. ¿Y cuál es el tema? Que todos estamos pensando en lo que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, ¿sí? Ah, es que vamos a electrificar todo. Y entonces las motocicletas, los motocarros, los automóviles, los buses, los trenes y los trenes de alta velocidad, entonces todo lo vamos a electrificar. Eso está muy chévere y está muy bonito. ¿Cuál es el problema? Si todo va a ser electrificado y vamos a reemplazar, miren, por ejemplo, Colombia, el transporte nuestro, ¿cómo es? El transporte nuestro es con base en petróleo, llámenlo ACPM, diésel, gasolina extra, gasolina corriente. El transporte nuestro logístico es con base en petróleo, el del interior, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el tema? ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar la energía eléctrica si vamos a electrificar todo nuestro sistema de transporte? Ese es un tema que hay que estudiar, ¿ya? Cuando escasamente estamos cubriendo el crecimiento vegetativo de las necesidades o requerimientos de energía eléctrica de nuestro país, de Colombia. Entonces, ¿de dónde va a salir la energía eléctrica para alimentar todo eso? Eso suena muy bonito y eso suena muy amigable con el medio ambiente y va a mejorar la calidad del aire. ¿Y la energía dónde la vamos a sacar? ¿Ya? Entonces empiezan a aparecer una serie, digamos, como de elementos preocupantes como ese, ¿sí? El sistema energético es una compleja red mundial responsable del suministro de energía en el mundo. ¿Qué significa eso? A nosotros, digamos, esta guerra que se tiene ahora, digámoslo así, que para nosotros ha sido, entre comillas, desde el punto de vista energético, ha sido transparente. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque es que el 70% de nuestra energía es hidráulica, nuestra energía no eléctrica. La producción de energía eléctrica en Colombia, el 70% es hidráulica, el 30% térmica. La participación de la cogeneración es mínima, muy marginal. Entonces, por eso nosotros no hemos sentido, digamos, ese tema, mientras que Europa sí lo ha sentido, porque es que ellos sí dependen del gas que viene de Rusia, y no solamente del gas,
dependen del carbón y las acerías dependen del carbón. Y no solamente del gas y del carbón. Francia depende del combustible nuclear que le suministra Rusia, que es el mayor fabricante de combustible nuclear en el mundo. ¿Por qué? Porque el 70% de la energía eléctrica en Francia, en base, y pues más que todo la EDF, Electricité de France, es la electricidad de Francia, la empresa pública, el 70% es nuclear. ¿Y quién le provee el combustible nuclear? Rusia. O sea, están en manos, digamos, de sus energéticos, en manos de los rusos. Entonces, para ellos sí ha sido muy complejo este tema, para nosotros no tanto. Cambios extremadamente rápidos impulsados por asuntos geopolíticos, lo estamos viviendo. Nuevas tecnologías, lo acabo de mencionar, ¿ya? Y compromisos de descarbonización. Entonces hay unos compromisos, esos compromisos dieron, fue digamos lo que dio pie, y más adelante lo explico, a la ley de transición energética en Colombia. ¿Listo? Cambios extremadamente, esto ya está, esto lo tengo repetido, hasta ahora estos cambios han afectado sobre todo a los generadores convencionales de electricidad y a partes de la industria pesada. ¿Cuál es el problema? Ojo, la próxima fase del cambio afectará las operaciones del sector logístico y a la economía en general. ¿Por qué va a afectar el sector logístico? Porque es un sector que consume petróleo. Y entonces ahí tenemos un problema, ahí tenemos carbono, ahí tenemos emisiones y esa es la siguiente fase. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar en Colombia? Oiga, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, me disculpan la palabra, no quiero meterle política y no es mi interés política, pero si vamos a hacer algo nos va a tocar cambiar. ¿Y qué vamos a tener que cambiar? Oye, es que todo es a punta de camión y tractocamiones, ¿ya? Diésel, ACPM y gasolina. Y se nos olvidó que tuvimos tren eléctrico, perdón, que tuvimos tren a carbón. Y entonces, ¿por qué ahorita juntamos tren eléctrico? ¿Ya? Esa es una. Entonces, que también se nos ha olvidado que hay un pueblo que se llama Puerto Tejada, ¿ya? Y hay otro que se llama Puerto Isaac. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda dónde queda Puerto Isaac, ¿ya? ¿Y qué fue Puerto Isaac? Fue el puerto fluvial más importante del Valle del Cauca, porque era el puerto fluvial que quedaba al pie de Jumbo y por donde se transportaba carga. Pero modernicémonos un poquitico con respecto al sector logístico y a la economía, y en particular, si es del caso, la economía regional del Valle del Cauca. Cuando abandonamos el tren, recuerden que todas las fábricas que se montaban alrededor de Jumbo, la ciudad industrial de Colombia, todas tenían, o la mayoría tenían llegada del tren a sus bodegas. ¿De qué? De materia prima y producto terminado. Para no ir muy lejos y dar un ejemplo sencillo. Goodyear. A Goodyear llegan las líneas del ferrocarril a la bodega de producto terminado y materia prima. Y llegaba de Buenaventura el caucho que venía de Estados Unidos, porque la planta headquarter está en Estados Unidos, Pecron, en Estados Unidos. Y entonces llegaba el caucho, ¿y a dónde llegaba? A Buenaventura, se montaba en el tren y llegaba directico a la bodega, en el tren. Y de otro lado, de ahí salían las llantas y iban a cargarse las llantas para exportar al puerto de Buenaventura. Todo eso lo perdimos. Entonces la pregunta es, oye, ¿y si la próxima fase va a ser va a afectar las operaciones del sector logístico, qué estamos pensando para actuar? ¿O vamos a seguir como siempre ha sido? Entonces seguimos con el síndrome de siempre se ha hecho así, ¿ya? Y es que siempre hemos operado así. Y eso no es del todo cierto, porque tuvimos ferrocarriles, y yo recuerdo que había ferrocarril hasta Medellín y hasta la costa atlántica, ¿sí? Y entonces, ¿vamos a recuperar los ferrocarriles? ¿Vamos a recuperar la navegación fluvial? ¿Cómo así que uno está en París o está en Alemania y ve cómo a través de los ríos están pasando las barcajas con carga? ¿Y qué pasa en el río Magdalena y qué pasa en el río Cauca? No vemos absolutamente nada. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero eso, como les explico, hay que alinear la política del país, los industriales del país y la academia. Copiemos algo del modelo alemán. Si no se toman medidas, podría reducirse la flexibilidad operativa y aumentar los costos. Totalmente válido, ¿ya? Cada vez tenemos menos flexibilidad, ¿sí? Y cada vez los costos suben más. De hecho, ahorita, pues la gasolina está subiendo, no sé, 200, 400 pesos por mes a llevarlas, entre comillas, a precios cerca de los precios internacionales. Cada vez va a subir más la gasolina. Y existen soluciones para enfrentar este reto. Hay que trabajarlas. Entonces, ahí está un poquitito la foto. El tema no es solamente energizar vehículos y tener una flota eléctrica de camiones, no.
Es que es toda la cadena de suministro y eso incluye las empresas y eso incluye la industria, ¿vale? Entonces, miren aquí, hablando de industria, ¿ya? Dice aquí muy claro, la transición energética está acelerando el transporte y la logística. Y si ustedes observan aquí, ahí aparecen varias empresas muy conocidas. El clúster marítimo francés, aparece por aquí Carrefour, el grupo Carrefour, por aquí los bancos de inversión, por aquí aparece el fabricante de las llantas, ¿sí? Por aquí aparece Schneider, que es un fabricante de componentes y equipos eléctricos, Total y Wärtsilä, que son fabricantes de grupos electrógenos. Entonces todos están trabajando frente a esto, ¿ya? Y entonces aquí lo dice muy claro, existen 11 miembros de este pool que están trabajándole para poder tener resultados hacia el 2030. Ojo, ¿ya? ¿Y qué dice por acá? No sé si lo alcanzan a leer. Entonces requerimos realmente dar un salto tecnológico, ¿ya? Y esto fue por acá y por ahí debe estar la fecha en el 2020. Veamos qué nos dice ahorita. Oiga, nueva coalición acelera la transición energética en el transporte y la logística en el 2020, ¿sí? ¿Y qué dice por acá un grupo que conocemos mucho, ¿no? Entonces, ¿qué dice McDonald's? Dice que va a cubrir el 100% de la energía en Estados Unidos, ¿ya? Para todo lo que es su cadena de abastecimiento en la red eléctrica. ¿Sí? ¿Desde qué? Desde las energías renovables, con energías renovables, ¿ya? Entonces ya todos están empezando un poquitico a ver hacia esa transición. Pero entonces empiezan a salir preguntas, oye, pero entonces este tema es de quién? Este tema es del país o este tema es de las empresas, ¿ya? Creo que se ha ido la imagen. No, estamos viendo. Sí, está bien, McDonald's. se está viendo, sí. La Se foto está de viendo. McDonald's. Ok, listo, bueno, entonces, muy bien. Entonces, el tema, uno empieza a preguntarse, oye, ¿y esto de quién es este tema de la transición energética? No, eso es del gobierno. Yo no tengo nada que ver con eso. No, todos tenemos que ver con eso. ¿Y quiénes son? Pues todos. Pues la sociedad, ¿ya? ¿Y qué es la sociedad? Pues el gobierno, pues las industrias, pues nosotros, pues la academia. Entonces todos tenemos que ver con eso. Entonces también los industriales deben de irse tocando la cabeza y qué vamos a hacer para la transición energética. Porque es que pasa un poquitico lo que ocurrió cuando nos empezaron a hablar de la apertura económica. Ah, la apertura económica. Y entonces yo recuerdo que el presidente citó por allá en un pueblito cerca de Bogotá a los grandes industriales de Colombia. Y todos fueron a tomar tinto con el presidente y todos la apertura económica y la orden y la institución era más es la apertura económica. Prepárense tecnológicamente a ver quién lo hizo. A ver quién lo hizo. Entonces, todavía tenemos empresas que siguen trabajando con máquinas antiguas, con tecnología antigua, cuando el mundo cambió. Entonces, ya la transformación digital o lo que llamamos realmente el origen, que se llama Industria 4.0, nos pasó por encima, ya lleva más de 14 años en Alemania y a nosotros eso, pues para nosotros es como transparente, según entiendo, ya estamos en la transformación digital. Algo similar nos podrá ocurrir con la transición energética. ¿Qué ocurre entonces? Aquí aparecen estas situaciones. ¿Cómo afectará esto la logística? Muy sencillo. La electricidad cada día será más cara y más escasa. Cada día más cara y más escasa. Nosotros tenemos uno de los kilovatios más económicos del mundo, ¿ya? Porque tenemos hidroeléctricas. Pero si esto fuera a punta de carbón o a punta de gas o de nucleares, el costo del kilovatio no tendríamos el que tenemos hoy en día. ¿Ya? Nuestra factura sería 3, 4, 5 veces, ¿ya? Como pasa un americano, normalmente se paga en una casa en Estados Unidos, normalmente 1,5 millones de pesos mensuales de energía, 2 millones de energía, ¿ya? Mensuales. Aumentarán los requisitos y exigencias para la descarbonización. ¿Por qué? Porque es un movimiento mundial. ¿De dónde viene ese movimiento? De los países desarrollados. ¿Por qué viene allá? Porque está subiendo la contaminación y la afectación por el carbono que tenemos, ¿ya? Y nos va a llegar a nosotros, ¿ya? Se desplegarán nuevas tecnologías de vehículos. Pregunto, ¿estamos preparados para nuevas tecnologías? Aquí ya tenemos fábrica de baterías para los carros eléctricos. Aquí ya vamos a ensamblar carros eléctricos. Se dice que el ensamblador de carros eléctricos para Latam va a ser México, ¿ya? No Colombia. Entonces la pregunta es, oye, ¿y nos estamos preparando tecnológicamente o vamos a seguir dependiendo tecnológicamente? Listo, se desplegarán nuevas tecnologías energéticas, lo que hablábamos ahora,
¿Dónde está entonces la fábrica de paneles solares, la fábrica de aspas y de generadores para molinos eólicos, la fábrica de generadores para ser sumergidos en el fondo del mar, para trabajar tidal power, energía pues, del mar? ¿Ya? La disponibilidad de electricidad puede ser limitada en determinados momentos. Bueno, pues este es uno de mis temores, pues seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, pero nosotros tenemos unos fenómenos, el niño y la niña, y pues como pasó hace algunos días, algunas empresas les sobra energía, pero el kilovatio sigue estando caro. Eso es un lío. ¿Cómo así que estamos sobrados de energía, pero el kilovatio está muy caro? Pero por otro lado, podemos tener desabastecimiento, ¿ya? Y el kilovatio también ser muy caro, ¿sí? Bueno. Ahí se perdió la presentación, ¿cierto? Se ve en blanco, pero está, Sí. se ve el PT, se perdió pues el slide que está presentando se ve en blanco. Ok, un momentito, por favor, a ver qué problema tecnológico. Bueno, ahí nos está viendo, ¿no? Un momento, por favor. ¿Ahí ya se está viendo? Sí. Sí, Listo, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, este último, la disponibilidad de electricidad puede ser limitada en determinados momentos y esto va a afectar la logística y va a afectar nuestras vidas. Yo no sé, yo pienso que la mayoría, los participantes de pronto ya habían nacido por acá, por estos lados, 1992. Ustedes recuerdan qué nos pasó en 1992, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Sí lo recuerdan, el año del apagón? el año de Gaviria. El año de Gaviria, bienvenidos al oscuro, ¿ya? Y entonces tuvimos el apagón. Y eso pues sirvió para muchas cosas. Entre ellas sirvió para la privatización del sector eléctrico, ¿ya? Y entonces yo recuerdo hace poco, no sé, 40 años que empecé a trabajar en el sector eléctrico, todas las empresas eran del Estado, todo era público, ¿ya? Todo era público, ¿ya? Pero tuvimos una coincidencia aquí con un fenómeno del niño y unos problemas en unos overhaul traduce mantenimiento mayor en alguna de las plantas térmicas de Colombia. Llegó el fenómeno del niño, los embalses estaban secos, coincidió embalses secos con plantas térmicas por fuera porque están en overhaul y no tenía repuestos y entonces tuvimos apagón. Entonces la decisión fue, ese es el problema técnico, más el fenómeno del niño, más el neoliberalismo, privatización del sector eléctrico. Entonces, ustedes saben que las economías y los países tienen diferentes ciclos, estatización, privatización, privatización, y eso es, digamos, como el devenir normal de las economías y de los países, ¿ya? Entonces, aquí tuvimos apagón en el 92, pero en el 2007, oye, ok, va a haber un apagoncito, ¿sí o no? Eso fue en el 2007, pero en el 2016, una revista que ustedes conocen muy bien dijo, oiga, apagón inminente, el 2016. Entonces nosotros venimos, me disculpan la palabra tan burda, pero venimos como de susto en susto, ¿ya? O sea, algo así parecido al just in time, que es de los japoneses, que es justo a tiempo, nosotros trabajamos susto a tiempo, ¿ya? Entonces aquí es de susto en susto con respecto a la energía. ¿Y qué pasó en el 2021? Oigan, en el 2021 también nos dijeron, oigan, miren lo que dice acá abajo, Colombia podría estar en riesgo de apagón, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasó por acá en el 2022? Entonces, revisemos qué está pasando en el 2022. Yo no sé si ustedes me ayudan a interpretar allí la gráfica, pero Colombia tiene instalados más o menos 17 gigavatios, capacidad instalada, ojo. ¿Qué significa capacidad instalada? ¿Cuánto suman todos los megavatios de todas las plantas de generación de Colombia? Eso incluye todas las hidroeléctricas, grandes, pequeñas y medianas. Incluye las plantas térmicas a gas y a carbón. Incluye lo eólico, incluye la cogeneración.
Y los parques solares, ¿cuánto suma? 17 gigavatios. Entonces miren cómo ha sido el crecimiento muy lento, pero miren el comportamiento de las reservas hídricas. Observen, marzo del 2022, junio del 2022, septiembre, noviembre del 2022, y que observamos en noviembre del 2022 hasta enero del 2023. Observamos una tendencia muy preocupante. Y es que nuestras reservas hídricas están disminuyendo. Ahora miremos los aportes hídricos. Y esta es la resolución diaria de los aportes hídricos. ¿Y qué observamos aquí? Esto simplemente es una muestra. O sea, desde el 10 de enero del 2023 hasta el 6 de febrero que la saqué, ¿ya? ¿Y qué observamos? Y aquí está la media donde debería estar. Y aquí ya pasó la media, entre comillas. El punto de equilibrio ya lo pasó. Y aquí va para abajo. Y la tendencia es hacia abajo. ¿Y qué sentimos en el Valle del Cauca? ¿Mucho frío últimamente o mucho calor? Entonces vienen ahí esos temas, ¿listo? ¿Ya? Entonces, aquí ya empieza como otra preocupación, ya como, digamos desde mi perspectiva, ¿no? El gobierno ha dicho algunas cosas, pero mi perspectiva es, oye, los embalses van para abajo, los aportes hídricos van para abajo. Entonces, la energía nuestra, el 70% es hidráulica. Entonces, empiezan a salir las voces de alerta. Si ustedes observan aquí la grafiquita, la pendiente o la tendencia es hacia abajo. Aquí está lo que les comentaba, un poco 18 gigavatios de capacidad instalada, ¿sí? De aquí 66, 67% es hidráulico, 30% térmico, solar, cogeneración el 1%. Y miren solar, apenas el 1%, 1.6%. Y eólica, pues 0.1. ¿Qué es el 0.1? 19 megavatios que tiene EPM, ojo, en un proyecto piloto, no nos equivoquemos. Es que a veces no manejamos bien el léxico, el lenguaje con la palabra exacta. Eso que allá que se llama Jepirachi, no es un proyecto grande de generación para EPM, es un proyecto piloto para adquirir esa curva de aprendizaje y de experiencia sobre qué es la energía eólica. Son apenas 19,9 megavatios, de los cuales no sé si ya los habrán recuperado todos, pero habían varios, según conocí el año pasado, varios generadores pues indisponibles por fuera de servicio. Y entonces miren qué ha pasado en Colombia, miren cuántas empresas de generación, 102 empresas. ¿Esto es producto de qué? De lo que pasó en 1992 que ya expliqué, el apagón, y producto de el neoliberalismo, la privatización del sector eléctrico. Entonces esto abrió las puertas para que cualquier privado monte una empresa de generación de energía. Y no solamente de generación, hay 102 empresas, 102 actores generadores, ¿sí? Y hay 141 comercializadores de energía. Y algunos de estos comercializadores no tienen activos de generación. Son comercializadores que compran energía en bloque para después venderla a determinadas empresas, a determinados clientes, ¿ya? El mercado mayorista, pues si podemos llamarlo así, contratos de largo plazo de energía. ¿Y qué pasa entonces en el Valle del Cauca? Pues muy sencillo. Caribe muy bien, Oriente muy bien, Centro. Estoy hablando de la hidrología. Pero ¿qué pasa en el Valle? Si usted observa, es el que menor capacidad en gigavatios hora tiene en este momento, 55%, ¿ya? Entonces, nosotros estamos por aquí en la cola, entre comillas, no tanto el sistema interconectado eléctrico, porque llega por acá hasta Nariño y pasa hasta Ecuador. De hecho, exportamos e importamos energía eléctrica de Ecuador y de Venezuela. No sé cómo está lo de Venezuela, pero de Ecuador sí hay, digamos que un cierto intercambio energético. Pero nosotros somos, entre comillas, porque estamos casi en la cola del sistema eléctrico, pero aquí estamos en la cola del tubo de gas, ¿ya? Y entonces para nosotros es un riesgo, porque estamos hablando de energía, no energía eléctrica, energía. Y nuestra industria necesita energía eléctrica, pero también necesita gas. Y en mi casa, yo necesito gas, porque la estufa es a gas, y también necesito energía eléctrica, porque si no me quedo sin Netflix, y entonces ya eso sí es la angustia total, ¿ya? Entonces, y ahora sí, entonces, ¿qué pasa? En respuesta un poquitico a todo eso que hemos votado corriente aquí, que hemos comentado ya, Colombia pretende reducir condicionalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30% para el 2030. Y yo me pregunto, ¿y cómo vamos a hacer eso? O sea, cuando toda la flota de Colombia, el transporte es con base en petróleo, ¿cómo lo vamos a hacer?
O sea, no está por el lado tanto de las térmicas y no por el lado del transporte. Y eso, ¿cómo vamos a cumplir esto? Las contribuciones determinadas a nivel nacional del país en virtud del acuerdo de país incluyen el compromiso de reducir las emisiones fugitivas mediante la desaceleración de la producción de petróleo y carbón. Entonces hay que reducir la producción de petróleo y carbón. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer nuestra flota de transporte? Por eso es urgente. Yo no sé qué piensan ustedes desde el punto de vista logístico, pero es urgente reactivar ferrocarriles y reactivar transporte fluvial. Hombre, copiemos lo que han hecho los países y las economías desarrolladas. Uno va de paseo o va de estudio o va de trabajo. Me ha tocado las tres y me gustan las tres. Y uno se queda maravillado. ¿Qué pasa en los ríos de Alemania? Unas barcazas gigantescas transportando, ¿ya? ¿Qué pasa en París? Unas barcazas gigantescas transportando, ¿ya? Entonces dice uno, ¿y nosotros por qué? Si tenemos muchos ríos, entre ellos el Cauca y el Magdalena, ¿por qué no lo aprovechamos? Puerto Isaac, Puerto Tejada, ¿qué pasó con eso? Bueno, la nueva ley de transición energética en Colombia, promulgada en julio del 2021, significa el compromiso del gobierno hacia el logro de sus objetivos de cambio climático y el logro de una mezcla energética nacional neta de cero. Los datos y el diálogo entre las múltiples partes interesadas serán fundamentales para informar sobre las vías de transición sostenible y supervisar los compromisos climáticos. No vayan a interpretar compromisos políticos, no, climáticos. Afortunadamente, esta ley salió mucho antes del gobierno actual, que se llama el gobierno del cambio, ¿ya? Porque nuestro presidente, expresidente Duque, fue quien el 12 de julio entonces reglamentó la nueva ley con respecto a la transición energética. ¿Qué reto tuvo él? Oye, es que vamos a disminuir el consumo de petróleo y de carbón. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Pues hay que sacar una ley. Ahí está la ley. ¿Cuál es el problema de la ley? La ley está, hágala cumplir. El lío está, hágala cumplir, porque hay muchos intereses de por medio, ¿ya? Entonces viene el lío y ahí está muy claro, dice, objeto. La presente ley tiene por objeto modernizar la legislación vigente y dictar otras disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético a través de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, la reactivación económica del país y en general, dictar normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Y ya dijimos que el gas es el combustible puente para la transición energética. Digamos que en este momento es el energético que viene de los fósiles fundamental para la transición energética. Entonces, miren que aquí hay una serie de cambios que están planteados. ¿Listo? Y entonces le corresponde, si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Hola, hola, si pueden cerrar los micrófonos. Y entonces le corresponde al presidente actual poner en práctica esa ley. Y pues para ponerla en práctica, pues tiene que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. Y ustedes saben todos de que todo cambio tiene una reacción. Nos oponemos a los cambios. Queremos que todo siempre siga como siempre se ha hecho así, ¿ya? Entonces, pues todo cambio trae una transformación y todo pues trae un rechazo y algunas polémicas. Ahora sí, entonces queda abierta la reflexión. ¿En qué términos? Oiga, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos alegra mucho, en el caso particular, pues hablo pues por la Universidad ICESI, pues digamos, para la cual trabajo digámoslo así, que con respecto a la industria. Y entonces, oiga, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, desde nuestra universidad, pues se nos han acercado varios industriales, varias empresas. Oiga, queremos saber esto de la transición energética, eso es, con qué se come. Y entonces eso pues nos ha llevado a un desarrollo de un programa que lo tenemos allí. Aquí ustedes observan formación para la industria, Industry Training, diplomado en transición energética. Y esta empresa, que es una empresa energética del Grupo Promigas, en el 2022 inició el diplomado en transición energética, ¿ya? 2022, ¿ya? Esto ha sido, la verdad, disculpa que lo diga, ha sido un espectáculo, porque aquí está digamos que el director jurídico de la empresa, si lo están viendo aquí con el apuntador, la gerente general, la están viendo aquí, la gerente general de Gases de Occidente, empresa del Grupo Promigas, ¿ya? Los abogados, los comerciales, la gente técnica, los directores de mantenimiento, los directores de proyecto, ingenieros químicos, ¿ya?
todos trabajando y todos, y al fondo no sé si alcanzan a leer, dice diplomado en transición energética. Todos queriendo empaparse qué es eso, con qué se come, y viene lo más importante que responde a esta pregunta: oiga, ¿y qué vamos a hacer entonces para Gas de Occidente? Este diplomado, como es un diplomado mentoring, produce un documento que se le entrega a la empresa. En Gas de Occidente, ustedes tienen estas alternativas y pueden hacer esto y esto y esto. Entonces, eso nos llevó a la finalización, y esto fue en el 2023, y este ya es el cierre del diplomado en transición energética. Entonces, esto ya es con Celsia y estas son nuestras empresas. Bueno, entonces la pregunta es, ahí viene la reflexión. Hombre, el gobierno tiene una ley, esa ley hay que ponerla en práctica, hay unos estamentos gubernamentales, y está la CREC, y está Colgen, los generadores, y está SOCODI, la de los distribuidores de energía eléctrica, pero también está Naturgas, y entonces los que reúnen a los de gas, y entonces, oye, tenemos que poner el país a marchar hacia allá, transición energética. Entonces los políticos, o la política más bien, no la política del país hacia allá. Ojo, los industriales hacia allá, transición energética, la academia hacia la sociedad, hacia la transición energética. Ese es como un poco mi planteamiento, y emulando un poco lo que han hecho los alemanes. Yo no sé, doctor Andrés, pues queda abierta la discusión, ¿sí? Si hay preguntas o dudas o comentarios. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, digamos que hay un tema de transición donde todavía muchos no nos hemos hecho conscientes, y pues se habla o hablamos todos los días del tema de la contaminación, del tema de los gases de efecto invernadero, del plástico, etcétera, etcétera. Pero cuando nos tocan la realidad del sacrificio que tenemos que hacer, pues obviamente que nadie queremos sacrificarnos. Ahí con esto el comentario que quiero hacer es de, cuando uno pues se firma una ley, y una ley, como dice, no se le niega a nadie, pero uno no ve la alineación, o no vemos la alineación de estos actores, de los tres actores: sociedad, industria, Estado y academia, que sería el cuarto, en unos planes, o alguien que congregue los gremios o el mismo Estado, el gobierno, que congregue y venga, señores industriales, vengan para acá, venga academia, vengan todos, vamos a armar una hoja de ruta. Uno eso no lo ve. Y lo que desgraciadamente ve son cosas aisladas, anuncios que no van en coherencia, y que uno lo que le generan como ciudadano de a pie es, digamos que, incertidumbre. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para poder alinear todas estas fuerzas, para poder tener una hoja de ruta real y consciente y consistente? Sí, Luis Eduardo, como tú lo planteas, ahí hay una tarea, digámoslo, que va mucho más allá digámoslo así, un poco de lo que hemos visto ahora, ¿no? Si podemos llamarlo así, y también de los conceptos de ingeniería y todo frente a la transición energética. Y es una tarea, digamos, nuestra. Cuando digo nuestro, es que me incluyo, y me incluyo como persona, como ciudadano, como profesional del sector eléctrico, y también como profesor, ¿sí? Y es que tenemos que alinearnos todos. El tema es cómo vamos a hacer para alinearnos. O sea, digamos que un componente fundamental es, ya venga, empecemos todos a hablar de transición energética. Miren qué pasó con el movimiento de la calidad total en Japón. ¿Por qué Japón en alguna oportunidad, hoy ya no lo es, fue un país líder en tecnología y en calidad total? Porque hubo una masificación a todos los niveles, de la industria, de los políticos, de los banqueros, de la sociedad, de los operarios, de los supervisores, de los ingenieros, acerca de qué es esto de la calidad, ya qué significa la calidad total. Entonces, una de las mejores formas para alinear una sociedad frente a un objetivo es la formación. ¿Y la formación de dónde viene? Pues viene del jardín, viene de la escuela, viene del colegio, llega de la universidad, y llega también de las empresas. Lo que les comentaba ahorita, hay digamos no sé, yo la verdad me siento feliz, si puedo decirlo así,
de que la industria se esté tocando la cabeza. Oye, queremos que nos cuenten eso. Oye, ¿por qué no nos explican? Oye, ¿cuándo hacemos tal cosa? Porque todo el mundo, pues sí, oímos hablar de la transición energética, pero eso, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Ese movimiento de la calidad total que se dio en Japón por allá en la década de los eso se dio por allá en la década de los 50, 60, pero se reflejó en la economía japonesa en la década de los 70, 80, cuando Japón está en la cúspide. Hoy lamentablemente no es así. Entonces debemos de empezar por, digamos, por fortalecernos nosotros, todos los ciudadanos, de qué estamos hablando en transición energética. ¿Y qué es esto de la descarbonización? ¿Qué es esto de la huella de carbono? ¿Qué es esto de la sostenibilidad? ¿Ya? Entonces hacia allá apuntamos. Y otros que también he observado en la industria es que también hay una, digamos, como un interés sobre aquello que llamamos el triple impacto, ¿ya? Y es tener en cuenta lo ambiental, lo económico y lo social, porque las empresas están para servirle a una sociedad. Entonces también va tomando fortaleza. Es un poco lo que pudiera comentar. José Iván tiene levantada la mano, luego Eberto pide una participación y luego Carlos Adrián. José Iván, adelante, por favor. Buenas noches a todos, Juan Carlos. Mil gracias por este excelente coloquio y que nos plantea un aterrizaje respecto a todos estos temas de la transición energética, de los cuales somos al mismo tiempo generadores del problema, pero también somos víctimas del problema. Este aterrizaje es un aterrizaje de barriga, lamentablemente, muy crudo, y nos plantea bastantes inquietudes. Independiente de la política, como tú lo has reiterado varias veces, yo creo que sí, que tenemos que empezar a hablar sin miedo, como cuando en los colegios empezaron a hablar de sexualidad y entonces los padres nos rasgamos las vestiduras. Empezar a hablar de la transición y ver si de pronto en ese tercer elemento que mencionaba Luis Eduardo del Estado podamos encontrar algún interlocutor medianamente inteligente que nos permita avanzar en el tema. Por lo pronto, yo quisiera ir como a dos cosas muy puntuales, y es normalmente esta energía eléctrica para los vehículos, que empezó hace muchos años con los montacargas eléctricos, y ahora con los vehículos y demás elementos de movimiento de materiales, están amenazados por un tema que se llama las baterías de litio. ¿Sí? Estas baterías, hay restricciones de abastecimiento de litio a nivel mundial y puede volverse también en un elemento geopolítico, así como el gas y demás, por parte de los proveedores del litio. Y un detalle que me llamó la atención, que vi que no mencionaste el futuro de la energía a base de hidrógeno, especialmente para el transporte. Entonces, mil gracias nuevamente y bueno, bienvenido y siempre felices de tener personas de este nivel en el coloquio. Muchas gracias. Estimado José Iván, muchas gracias por tu comentario y coincido totalmente contigo. O sea, esto ha sido un aterrizaje de barriga, o sea, pan y hallamos la cola del avión, pero así ha sido el aterrizaje. Bueno, yo la verdad, yo le pregunté al doctor Andrés López que cuánto disponíamos. Él me dijo, el tiempo que tú estimes. Y yo le dije, no me digas eso, tío, porque yo me voy hasta las 11 de la noche, ¿ya? Y entonces me dijo, no, por ahí una hora, pero bueno, yo por eso no quise hablar del hidrógeno. A ver, con el hidrógeno está pasando algo que la verdad hay que tomarlo con pinzas. O sea, en mi reflexión, el hidrógeno hay que tomarlo con pinzas, pero ya quiero explicar por qué. ¿Por qué en Europa y en Estados Unidos, pero más en Europa, están hablando del hidrógeno? Entonces nosotros lo empezamos a tomar como una moda, como que queremos estar en la moda del hidrógeno, por un lado. Pero por otro lado, como he visto, no voy a dar el nombre de la empresa, si alguno lo ha visto en televisión, porque salió en televisión y salió también en el diario La República y en Portafolio, un presidente de una gran compañía multinacional dijo de que Colombia debe meterse en el hidrógeno. Entonces la pregunta es, oye, es que normalmente hay varios métodos para hacer hidrógeno. Hay otros métodos bioquímicos y toda la cosa para hacer hidrógeno, ¿ya? Por dar un ejemplo, de lo que sale de los ingenios, que es la vinasa, la cachaza, la vinasa, se saca la hidrogenasa y ahí saca el hidrógeno. Pero eso es un proceso muy dispendioso.
El proceso más sencillo para hacer hidrógeno es coger la molécula de H2O, le aplicamos un campo eléctrico y separamos 2 moléculas de hidrógeno para un lado y otra de oxígeno para el otro. Pero entonces viene la pregunta, necesitamos energía eléctrica para poder hacer esa separación molecular. Entonces la pregunta, volvemos al origen. ¿Y de dónde vamos a sacar la energía eléctrica para poder separar la molécula de hidrógeno? Y entonces, ¿qué dice en Europa? No se preocupen, que vamos a sacar la energía eléctrica de las nucleares de Francia. Cuando escasamente Francia, con las nucleares que tiene, puede sostener el crecimiento vegetativo de la energía eléctrica. Pero tiene otro riesgo Francia. Y no lo mencioné ahora que hablamos de cómo están disminuyendo nuestras reservas hídricas. Qué falla, qué pena, pero se me olvidó, pero ya lo recuperé. Y es que está ocurriendo un fenómeno en el mundo y es que en el hemisferio norte está apareciendo una sequía, de tal manera que está afectando el oeste norteamericano y el río Colorado se está quedando seco y otros ríos y una gran represa icónica americana que se llama la represa Hoover se está quedando sin agua y las 2 bocatomas ya están descubiertas. Bocatomas es por donde entra el agua a la hidroeléctrica. ¿Qué significa eso? Se está quedando seco el oeste norteamericano, pero esa sequía está bajando. Y si esa sequía no llega a Colombia, nuestros ríos se secan y perdemos el 70% del hidráulico, o sea, bajaríamos al 60, al 50, ¿y eso qué es? Apagón. Entonces estamos en un riesgo muy grande. Entonces, ¿el hidrógeno es bueno para quién? Pues para qué que no tenga más de otra que usar hidrógeno. La pregunta es, oye, ¿y en Colombia será que necesitamos hidrógeno? Oye, pues si podemos hacer pequeñas centrales hidroeléctricas, medianas centrales hidroeléctricas, proyectos solares fotovoltaicos, proyectos eólicos en alta, oye, tenemos otras fuentes de energía. En mi opinión, ojo, puedo estar totalmente equivocado. El hidrógeno sería uno de los últimos combustibles que debemos de echarle mano. Viene la segunda parte de mi respuesta. Cuando tú vas a preparar algo y vas a producir un combustible, en este caso hidrógeno, que es energía, es porque hay un mercado que lo demanda. ¿Cuántas industrias en Colombia necesitan hidrógeno? ¿Y cuánta cantidad de hidrógeno? Cuando pueden suplir eso con gas natural. Y en Colombia tenemos gas natural. ¿Cuál es el problema de Europa? Es que Europa no tiene gas natural, ¿ya? Y algunos países no tienen ríos. España es un país que se quedó sin ríos prácticamente, ¿ya? Los ríos están secando. Entonces, un poco para responderte el comentario, Iván, es el hidrógeno muy bonito y está todo el popurrí de hidrógeno, arrancando desde el hidrógeno rosa, producido por la energía nuclear, hasta llegar al hidrógeno gris, que sale del carbón precisamente, se llama hidrógeno gris, ¿ya? Entonces, y hay todo un popurrí, pues, de hidrógeno, el hidrógeno verde, eso es todo un arco iris. En mi opinión, Colombia tiene recursos espectaculares. Tenemos agua, viento y sol. Ah, y tenemos mar y tenemos energía mareomotriz. Lo que pasa es que esa tecnología es muy costosa, más costosa que la eólica y mucho más costosa que la solar fotovoltaica. ¿Cuál es mi resumen? Recursos y capacidades. Aprovechemos y mirando una mirada económica, desde el punto de vista de la economía. Aprovechemos nuestros recursos. ¿Cuáles recursos? Los que son más económicos, por decirlo, más baratos. Y los tenemos antes de llegar a hablar de hidrógeno. O sea, eso es para Europa, no para nosotros todavía, ¿no? Bueno, después, Eberto, por favor, buenas noches, Eberto, gusto saludarte. Doctor Juan Carlos, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha Muy estado? bien, y usted, sí, señor. Gracias por su participación. Creemos que es, para los que estamos metidos en la logística, creemos que es una posición bastante importante y que nos reta. Como decía Josimán, es un barrigazo. Pero yo quiero irme un poquito más desde mis orígenes. Usted viene trabajando hace más de 40 años el tema de lo energético. Y a uno le da tristeza que en nuestras regiones, hablo del Pacífico colombiano, con todas las posibilidades que existen desde lo hídrico, y pensar que en estos tiempos todavía no es posible que exista luz eléctrica. En algunas poblaciones, en el mejor de los casos, son 2 y 3 horas diarias. Y cada vez que se cae un árbol, adiós energía. Entonces, con todo lo que usted viene trabajando, con las leyes que existen, ¿qué se avecina? ¿Qué cree que se puede hacer? Lo último que tenemos, lo visible, es Sedenar, pero Sedenar pues es una partecita en todo el Pacífico. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo ahí, Eberto, o sea, yo pues no sé cómo explicarlo, pero soy un convencido, digamos, de
del potencial que puede tener el desarrollo de comunidades energéticas. O sea, que las comunidades se apropien, yo no sé si me entienden el mensaje, se apropien de producir, de generar su propia energía eléctrica. Y lo que usted dice es cierto, mira, el Pacífico le cae una cantidad de ríos, riachuelos, quebradas, esto es impresionante, ¿ya? Entonces, ¿qué sugiero yo? Hombre, conformar una comunidad energética que se apropie para que construya su propia pequeña o mediana central hidroeléctrica, ¿ya? Para que abastezca de energía eléctrica su región y no tenga que depender de un sistema centralizado de energía. ¿Qué estamos haciendo allí? Nada raro, no nos hemos inventado la rueda. Lo que estamos viendo, oye, ¿qué han hecho los alemanes? Oye, ¿qué han hecho en Estados Unidos? Esas comunidades rurales que están por allá apartadas, donde no llega la energía eléctrica. Es que es un espectáculo de verlo. Si te mostraba la fotografía, es increíble, ¿ya? El poder que tiene entonces, y esa es mi recomendación, ¿no? Las comunidades energéticas, ¿ya? En lo que los podamos ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias, lo vamos a estar molestando. Con mucho gusto, Alberto, cuente conmigo. Amigo Carlos Adrián y después amigo Jaime. Juan Carlos, gracias y buenas noches para todos. Pues por supuesto que gran alegría compartir contigo nuevamente este espacio académico. Gracias por la generosidad de compartir algo de tu conocimiento y tu experticia en este tema tan importante. Simplemente yo quería, digamos, hablar de dos aspectos importantes de lo que nos compartiste, y uno es el tema el tema de la energía eólica. Y mientras que tú estabas hablando, yo estaba buscando aquí una información, algunos datos importantes para, digamos, para apoyar todavía más lo que tú nos compartiste. Y es que hace más o menos un año, el año pasado, presentaron un proyecto a nivel de gobierno de la capacidad eólica que tiene nuestro país, sobre todo costa afuera o offshore, por su sigla en inglés. Y en ese proyecto, cuya inversión asciende a 27.000 millones de dólares, para generar todo este tema con el viento del mar, generar energía eléctrica, dice que Colombia tiene un potencial de despliegue eólico de 50 gigawatts al año. Así Y es. tiene más o menos 12.200 kilómetros en áreas desarrollables en el Atlántico, Bolívar, Magdalena y Guajira. Y los tres departamentos más, digamos, que tienen más capacidad para generar energía eólica es Atlántico, La Guajira y Bolívar. Entonces, digamos que es un tema bastante interesante. Concuerdo, por supuesto, con lo que nos ilustrabas, que es un tema estructural porque yo puedo hacer muchas políticas y finalmente las políticas son papel muerto si no hay una estructura realmente que rodee todo lo que debe, el deber ser de las cosas. Y por supuesto, lo que tú hablabas es muy claro, una transición energética no dura un año ni dos, son 10, 20, 30, y hay que cambiar primero la mentalidad, absolutamente cierto. Y segundo, la estructura, no solamente de la sociedad, sino la estructura estatal, la estructura política, la estructura económica, ya lo mencionaste, el tema logístico, todos utilizan tractomulas con combustible fósil, pues nunca vamos a salir de este atolladero de usar cada día más el carbón. Entonces digamos que ese es el primer tema que quería compartirte y claramente reforzando lo importante de tu ponencia. Y el segundo aspecto que quería compartir con ustedes también, que tiene que ver con este tema, es nuevamente el tema del hidrógeno. Pero digamos, no meterme en honduras de decir datos muy técnicos del hidrógeno, pero sí compartirles algo muy importante que tiene que ver con el mundo de la aviación, el cual conozco, diría yo que medianamente bien, porque estuve 25 años en el tema. Y resulta que IATA, que es la agremiación que aglutina todas las aerolíneas comerciales del mundo, el año pasado ya prefirió o cambió sus estatutos o digamos su diario, y ya en 2050 IATA quiere que la aviación, que genera alrededor de 1.800 toneladas de haze a nuestra atmósfera, reducir eso al 50% o hasta más. Pero para eso nuevamente hay que generar unos cambios. El hidrógeno es uno de los posibles sustitutos, gracias. Lo que tú comentabas, hay hidrógeno el azul, hidrógeno verde, rosado, tiene toda la gama de colores. El hidrógeno verde sería el más adecuado para la aviación, pero en términos digamos, de ingeniería, afectaría el tema del hidrógeno en el sentido de que el avión tendría que tener más capacidad de carga para almacenar
tanques de hidrógeno líquido, y eso generaría pues que obviamente va a haber menos puestos disponibles para transportar pasajeros, para transportar carga. Digamos que es todo un tema de desarrollo de un nuevo concepto. También hay prototipos hoy en día de aviación que han desarrollado Boeing y Airbus, prototipos de aviones totalmente eléctricos, pero aún no se ha podido desarrollar un avión eléctrico que sea suficientemente grande y sustentable para muchos pasajeros. Han desarrollado prototipos de 4, de 6 personas, 10, pero digamos tipo Airbus 340, 380, Boeing, digamos que 777, así de grande, aún no han podido, digamos, encontrar ese punto de equilibrio en el desarrollo del producto entre la eficiencia energética, el empuje y sobre todo la seguridad, que es un tema importante en la aviación. Y el otro tema también tiene que ver con lo que también planteaste, otro tipo de sustitutos son los biocombustibles, que también se están desarrollando muchos proyectos para que los aviones tengan biocombustibles. La ventaja del biocombustible en aviación frente al hidrógeno es que no habría que hacer muchas modificaciones a nivel, digamos, estructural, a nivel de los tanques, al nivel de almacenamiento de este combustible, porque es prácticamente lo mismo que el combustible J 1, y su punto, digamos, de chispa o el octanaje es prácticamente el mismo que del J 1 que utiliza hoy en día la aviación a nivel mundial. Pues quería básicamente también compartirles eso. Gracias, Juan Carlos, y a todos. No, gracias a ti, Carlos Adrián, y por tu comentario y tu amplia experiencia, pues ahí en lo que es el tema de la aviación. Y mira que ese tema que planteaste de que es que tiene que llevar unas pipas, o sea, no es la pipa de gas. A ver, entendamos que es que el hidrógeno es muy diferente al gas natural. El hidrógeno es el elemento más liviano de la tabla periódica, ¿ya? Y por lo tanto se fuga fácilmente, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, la densidad energética, para poderla, digamos, aprovechar la densidad energética, hay que licuarlo, o sea, hay que llevarlo a altas presiones y bajas temperaturas para poderlo tener líquido. Por lo tanto, hay que tener una pipa muy pesada porque debe ser muy robusta, entonces pesa mucho. Entonces ya la relación peso-potencia se va perdiendo en el avión. Eso mismo que tú dijiste también pasa en el vehículo. Y ahí viene un problema para el carro. ¿Cuál es el problema? La relación peso-potencia. ¿Por qué? Porque la pipa de hidrógeno va a pesar demasiado. Tenga hidrógeno o no tenga, uno. Pero también pasa con el carro eléctrico. ¿Cuál es el problema del carro eléctrico? Que un automóvil, normalmente un automóvil, la mitad del peso son las baterías, así como la mitad del costo, ¿ya? Entonces la mitad del peso son las baterías. Y cuando tú tienes la batería en el 5 o 10% del celular, en el 5 o 10% del carro, pero tienes que arrastrar 500 kilos de batería, pues ahí te va a quedar los 5% de que te queda batería. Ese es uno de los problemas, que no ocurre con un tanque de gasolina, por ejemplo. Entonces ahí cobra importancia lo que comentaba Carlos Adrián de los biocombustibles. O sea que antes de llegar a esas tecnologías y que sean masivas, pienso que hay que agotar otras posibilidades. Muy bien, gracias, Carlos Adrián. Estimado Jaime, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, profe. Un placer volverlo a ver. Igualmente, Jaime. Profe, no, me gustó mucho el tema de lo de las basuras que hablaba de Tokio. Y digamos lo que es una de las cosas que me gustaría mucho implementar en este país, porque pues eso podría incluso ahorrar mucho o bajar los costos de las familias en Colombia. ¿Por qué? Porque si logramos que un centro de acopio quede dentro de la ciudad sin alterar pues por cuestiones de olor o cosas así por el estilo, pues el costo va a ser mucho más reducido porque pues obviamente no, pues por un lado el transporte de las basuras pues va a disminuir, por ende va a haber menos consumo de combustible, y por otro lado pues de los peajes, que pues en Colombia son uno de los peajes más caros del mundo. Entonces pues eso en cierta forma reduciría los costos en cuanto a servicios públicos, por decirlo así. Y de hecho eso podría ayudar también para el tema del medio ambiente, porque pues las basuras generan metano, y el metano pues también tiene mucho que ver con el cambio climático. Entonces,
por ende se puede realizar como un doble propósito, que sería reducir los costes de los servicios públicos, y se podría generar energía y se podría pues como tener esa alternativa de tener un mejor ambiente, por así decirlo. Y pues si se puede aprovechar también para el tema de abonos, porque pues se pueden generar abonos con esa biomasa, pues digamos lo que podríamos, ¿cómo podría decirse? Solucionar un problema que tenemos con el tema de abonos, porque pues nosotros la mayoría de abonos los importamos de otros países, entonces podríamos incursionar en ese tema de abonos y poder solucionar también el tema de la canasta familiar. Pues pensaría yo que se podría hacer de esa forma. Sí, Jaime, mira, es que nosotros hay unos conceptos, yo no sé cómo explicarlo, pero hay unos conceptos que no hemos interiorizado en las organizaciones. Y eso que tú estás comentando, digámoslo así, que en términos muy genéricos se llama economía circular, ¿ya? La Universidad ICESI tiene también un diplomado acerca de la economía circular. Ese diplomado lo lidera el doctor Andrés López Astudillo. A él le pueden escribir a la Universidad ICESI. El correo, si quieren, lo coloco aquí para todos, ¿ya? A lopez@icesi.edu.co, ¿ya? Entonces, Bueno, por fortuna ese es mi director de tesis, entonces tengo línea directa prácticamente. ICESI, aquí les estoy colocando el correo, el doctor Andrés López, a lopez@icesi.edu.co. Él tiene un diplomado sobre transición, no, perdón, disculpen, sobre economía circular. De hecho, hay una empresa de energía que se llama Celsia que tomó este diplomado en economía circular, y es lo que tú estás planteando. Y la verdad es que uno se asoma y uno ve el desperdicio de energía que tenemos tan impresionante. En nuestros techos es desperdicio de energía. La basura que llevamos a Yotoco es desperdicio de energía. Algunos residuos de la industria es desperdicio energético, ¿ya? Pero pues, yo no sé cómo es que dice el dicho, ¿no? Pero cuando todo nos sobra, pues no nos preocupamos. ¿Y por qué? Porque siempre tenemos energía, estamos llenos de agua, ¿sí? Entonces, muy bien, gracias por tu comentario. ¿Alguien quería comentar algo más? Me pareció, Coemazo tenía la mano levantada ahora. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Ese nombre Coemazo, Es el usuario de compañía que automáticamente me quedó grabado, soy Elizabeth Mazo. ok, ok, ok. Bueno, primero agradecerles el espacio. Yo creo que ese es un tema que nos mueve a todos por el impacto que tiene a nivel personal, a nivel profesional. Yo soy especialista de flota, entonces en el tema de transporte el impacto es muy alto. Quería saber de pronto un poco sobre la exploración o el manejo que se puede dar al tanqueo con biocombustible. De pronto entender si eso es positivo o si esto va en línea de pronto a todo el tema que estamos hablando. Y finalmente, si terminando pues como este espacio, nos puedes compartir contactos para el diplomado que hablabas, para uno de pronto capacitarse y entender mucho más este tema y lograr esos aportes que queremos a nivel compañía. Ya. Ok. Sí, mira, con el tema de combustible y con los otros, digamos, combustibles, y podemos llamarlo en términos genéricos, el tema, digamos, pues pasa por varias fases. La primera fase vital es cómo hacer, cuál es el proceso tecnológico para poder obtener ese combustible, si lo llamamos biocombustible o si lo llamamos hidrógeno, ¿ya? Porque a veces, como se dice vulgarmente, sale más caro el caldo que los huevos. ¿Qué significa eso? Que nos sale más cara la energía eléctrica para producir hidrógeno que el mismo hidrógeno, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, uno es la tecnología y los recursos necesarios para producir ese combustible, ¿sí? Eso es el primer punto. Y el segundo punto es la tecnología para poder quemar ese combustible, ¿ya? Entonces, el hecho de que mi carro pueda trabajar a gas
con gas natural, como pasa con algunos vehículos en Colombia, eso no quiere decir que va a trabajar con hidrógeno. ¿Verdad? Las tecnologías muy diferentes. Entonces, pues, digamos, como en resumen, el tema es, hay que ver de dónde viene y para dónde va. Entre comillas, oferta y demanda. ¿De dónde viene ese combustible? ¿Qué hay que hacer para tenerlo? ¿Y dónde se va a consumir? ¿Dónde se va a usar ese combustible? Aquí ¿Y qué relación tiene, discúlpame, qué relación tiene con el biotanqueo? Porque también hablan de biotanqueo en temas también de mezclas que pueden permitir pues, un mejor impacto ambiental dentro de lo posible, pues a lo que ya genera, pero que eso también afecta o puede afectar el tipo de vehículo que se esté usando. Sí, claro, pues no sé, de pronto tal vez lo que comentaba yo ahorita, o sea, en el sentido de que, digamos, hay vehículos que solamente pueden usar gasolina, no pueden usar gas natural. Hay otros vehículos que se adaptan para usar también gas natural. Entonces, volvemos al problema tecnológico, ¿sí? Que habría que ver en qué tipo de equipo lo vas a usar, ¿sí? Eso es un poco lo que quería comentar. Ahí les estoy copiando mi correo, pues por si alguno está interesado o algo, juan.garzón@u.icesi.edu.co. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, y Elizabeth, ahí lo alcanzas a copiar. Sí, ya lo veo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la participación. Muchas gracias al doctor Andrés López, pues, por esta invitación, ¿ya? Y espero, pues, haber dejado como un poco la sospecha de que cuál es el tema, ¿no? ¿Ya? Y qué es lo que ocurre frente a esto, ¿ya? Quedan muchas inquietudes y esto, pues, es un tema muy, no sé cómo explicárselo, pues, tiene mucha profundidad, pero ha sido con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos, por Muchísimas compartirnos gracias, Juan Carlos. y gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Descansen. Gracias, Andrés. Hasta luego, gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego.